Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Ospina Garzón, actualmente curso segundo semestre de Psicología en la Universidad Minuto de Dios. Esta tarde nos acompaña el señor Ignacio González Santiano, quien tiene como profesión ingeniero electrónico y labora como asesor en gestión de mantenimiento industrial. Esta tarde queremos reflexionar acerca de, desde su carrera, desde su profesión como ingeniero electrónico, cómo puede ejercer el valor del servicio. Buenas tardes, señor Ignacio. Muy buenas tardes, señora Jacqueline. Bueno, la pregunta que me hace usted va en relación, en cierta medida, con, dijéramos, el servicio que yo puedo prestar en mi trabajo. Yo entiendo que el servicio se puede dar de dos maneras, laboralmente o emocionalmente. Laboralmente, que es por lo que esta tarde estoy aquí, puedo decir que gracias a mi profesión he podido conocer a personas de diferentes, dijéramos, idiosincrasia y cultura, como es la musulmana y la española y la iberoamericana. Yo me he dado cuenta de que en todos los países que he visitado y el trato que he tenido con los trabajadores en dichas fábricas, que el comportamiento del ser humano es igual para todas las latitudes del mundo, pero le influye mucho el sentido del sistema socioeconómico en el cual las personas se mueven. Por este concepto, la forma de trabajar mía siempre ha sido, con respecto a la gestión del mantenimiento, el impartir el conocimiento, pero no como se hace por Internet. Internet no tiene alma, Internet lo único que da es conocimiento. Pero a la hora de implementar estos servicios y estos módulos de gestión, la gente es reacia, dijéramos, por falta de, no de conocimiento, sino de voluntad. O sea, no se le motiva para que ejerzan y puedan, dijéramos, desarrollarse en un sistema de gestión que lo que se necesita es constancia y disciplina, que es la cosa que nos falta a todos para llegar a buen término los objetivos que nos proponemos. Mi trabajo fundamental es la instalación, la puesta en marcha y posterior, dijéramos, implementación del sistema de gestión. Dijéramos que en la primera fase, que es la de instalación, el personal ya tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer y no hace falta ni que tengan disciplina ni ningún otro tipo de emotividad. Ellos ya saben cuál es su trabajo. En la puesta en marcha se da la circunstancia de que uno no sabe cómo va a salir, si va a funcionar bien, si van a haber problemas. Entonces ahí sí que dijéramos, se tiene que tener en cuenta muy mucho el valor del conocimiento y la voluntad y la motividad que tiene el trabajador para poder desarrollar en cualquier momento que se produzca una avería, un mal entendimiento del proyecto. Entonces, en ese caso, nosotros ya empezamos a, dijéramos, a intervenir dijéramos, en cómo has de seguir el funcionamiento y la puesta en marcha. Nosotros, dijéramos que nos basamos en el ciclo PHVA, que es proyecto, hacer, verificar y accionar. Yo creo que este sistema, que es una normativa del 2008, de los ingleses, por cierto, que se ha vuelto ya como una normativa a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurre con esto, con esta normativa? Que es muy sencilla, pero que te orienta y te guía para cualquier tipo de cosa. Estamos hablando de cómo servir a los demás. Yo creo que lo primero que es, cuando se hace el proyecto, dijéramos, es qué es lo que se quiere hacer. En segundo lugar, ¿cómo lo vamos a hacer? Verificamos que todas las herramientas que necesitamos para llegar a ese objetivo ya las tenemos. Y luego lo que es la acción.
Aquí se me pregunta que cómo puedo yo, dijéramos, apoyar, más que servir, apoyar. La palabra servir creo que tiene otra connotación. La mía es la de apoyar. Yo no sirvo, yo apoyo. ¿Cómo apoyo? Como he estado comentando anteriormente, dando el conocimiento y la guía durante un tiempo, porque se está dando la circunstancia que se están dando muchas conferencias, muchos seminarios, y en la cual se indica cuáles son, dijéramos, los valores, cuáles son las formas de emprender un trabajo para llegar al objetivo, pero una vez se termina esa conferencia o ese seminario, la gente se va con mucha documentación, pero estamos en las mismas. Tengo el conocimiento, pero no hay una guía. Nadie me verifica qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. El trabajo nuestro previamente es ocupar ese vacío que se deja durante cierto tiempo. Sabemos todo que para que alguien tenga un concepto claro y esté motivado para realizar esos trabajos y llegar a ese objetivo, lo que hay que tener es alguien que me esté no vigilando, sino apoyando en las dudas que yo tenga y verificando que realmente yo llego. Ese tramo es el que se necesita para que el cerebro nuestro, ya que las psicólogas saben y han estudiado lo que es la parte de neuronas, necesita un tiempo en el cual esas neuronas se tienen que ir fijando para luego ir respondiendo a lo que sea el cometido que se le ha enviado. Bueno, muchas gracias, señor Santiano. Yo quiero comentar acerca de lo que acaba de decir el señor Santiano y concluyo con todo lo que ha dicho, que para él el valor del servicio, ¿qué es? Es saber comunicar sus conocimientos a los demás. O sea, es a través de esa buena comunicación y ese acercamiento que poco a poco lo hemos ido olvidando por lo que es, como bien lo decía el señor Santiano, que no es ni conocimiento, es tener una información para adquirir unos conocimientos, pero que se ha ido perdiendo como el vínculo entre persona y persona. Entonces, para mí me parece muy valioso su aporte. Muchísimas gracias, señor Ignacio, por la información y por acompañarme esta tarde. De igual manera, yo digo, para mí, ¿cómo puedo servir yo a través de mi profesión como psicóloga? Bueno, para mí lo más importante es el respeto. Y el respeto se adquiere con la disciplina. Cuando yo respeto el tiempo de los demás, cuando yo tengo una mente abierta, cuando yo quiero ayudar a los demás sin pretender de dónde vengan y cómo venga, y estar activa, tener una mente, no solamente la mente, sino los ojos, pero del amor, del corazón, para ayudar a las demás personas, sin importar lo que sea y no importa los conocimientos que tengamos, para estar siempre atento a ellos. Yo quiero cerrar esta entrevista dándole nuevamente las gracias al señor Ignacio y terminando con una palabra de un personaje que admiro mucho en la historia de la humanidad y es a Gandhi. Termino con esta frase: el amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo. Muchas gracias por su atención.